Luchando por la justicia. Tu asesor legal en radio. Soluciones legales para el día a día. De los especialistas a tus oídos. Luchando por la justicia. Luchando por la justicia. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Luchando por la Justicia? Esperando que se encuentren muy bien y que tengan un viernes espectacular. Yo soy Jessica Torres y nos escuchamos a través de Ciudadana 660, todas las voces del Instituto Mexicano de la Radio. Asimismo, invitarlos a escuchar el podcast de este programa, así como diverso contenido que tenemos disponible para todas y todos ustedes a través de la página del IMER Radio. Y el día de hoy tenemos a un súper invitado, quien es abogado y también tiene un doctorado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, es docente de posgrado en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el INAP y en el Tecnológico de Monterrey. Ha trabajado en el Poder Judicial de la Federación como secretario de juzgado, secretario del Tribunal Colegiado y también como secretario técnico del Consejo de la Judicatura Federal. También cuenta con diversas obras como el Prontuario Constitucional, la Evolución Constitucional Mexicana, que la cual tiene 2 ediciones, Derecho Constitucional en México, con 6 ediciones, así como Prontuario de Jurisprudencia en Controversias y Acciones de Inconstitucionalidad, que realizó con la ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero. Él es el abogado Sergio Márquez, quien nos va a platicar sobre la eventual reforma político-electoral. Y pues bueno, todos hemos escuchado a través de diversos espacios que existe la posibilidad latente de realizar una reforma de fondo y de forma, no solamente a las figuras electorales, sino también a las instituciones, a las autoridades electorales de este país. Pero para este tema tan importante tenemos a Sergio Márquez. Querido abogado, bienvenido a Luchando por la Justicia del IMER Radio. Muchísimas gracias por la invitación, Jessica Alejandra. Les agradezco al Instituto Mexicano de la Radio y a ti en lo particular. ¿Cómo abordar este tema? Porque está de lo más interesante, es un tema sumamente delicado y también es un tema que nos va a repercutir no solo ahorita, sino también en el futuro. Entonces, ¿cuáles son estas propuestas que empiezan a abordar? ¿Es positiva? ¿Qué aspectos tiene? Platíquenos un poco. Mira, Jessica, el señor presidente de la República, en uso de las facultades que le otorga el artículo 71 de la Constitución, está proponiendo una reforma a la ley suprema de nuestro país, a la Constitución. Y es una reforma que es un parteaguas, o sea, sería un antes y un después. 2022, con vista a las elecciones del 24, sería un paradigma totalmente, sería un cambio total de actitud, de institucionalidad, de todo. Y la iniciativa se reduce a 7 puntos básicos. Un nuevo árbitro electoral, menos consejeros electorales, reducir el número de diputados, reducir financiamiento público para los partidos políticos, nuevas reglas para las consultas populares, cambios en los tiempos de radio y televisión y nuevas reglas en materia de geografía electoral. Esto implica cambiar la esencia no solo de las elecciones, sino del poder legislativo en nuestro país. Y si quieres, pues te comentaría un poquito de cada uno de estos 7 proyectos que hace la iniciativa de reformas. La iniciativa de reformas toma en consideración variar, modificar, adicionar y derogar 25 artículos de la Constitución. Como ves, modificar 25 artículos de la Constitución implica modificar casi el 20% de la Constitución, porque la Constitución tiene 136 artículos. En un solo proceso reformatorio se busca cambiar una quinta parte de la Constitución. Y si quieres, empezaría por platicarte del nuevo árbitro electoral. Claro que sí, porque realmente, pues bueno, contamos con el Instituto Nacional Electoral, el cual tiene 32 años, y si bien ha ido evolucionando, claro, hay todavía retos importantes en la materia, pero bueno, hay que analizar si realmente estas propuestas del Ejecutivo Federal para reformar a estas autoridades electorales es viable. Así que, pues, platíquenos de qué va esta propuesta.
Sí, definitivamente, como tú bien lo indicas, son 32 años de justicia electoral, inexistente en nuestro país desde 1917, inexistente en las anteriores constituciones mexicanas, y realmente sería echar por la borda un gran trabajo que ha hecho el Instituto Nacional Electoral con su antecesor, el Instituto Federal Electoral. La realidad es que en nuestro país esto ha sido un tinte de orgullo a nivel internacional, tan es así que nos han venido a copiar el modelo de elecciones a México y nos han comprado hasta la tecnología y el software que utilizamos para estos casos. Nos cuesta cara la democracia, pero es una democracia mejor que la norteamericana. Tendríamos mucho que presumirles, ¿no? Nosotros nunca hemos tenido 5 presidentes que han tenido menos votos populares que su contrincante perdedor. El nuevo árbitro electoral sería un instituto llamado Nacional de Elecciones y Consultas. En este caso le agregan a las elecciones las consultas para efecto de revocación de mandato y consultas populares. Esta iniciativa pues traería como consecuencia la eliminación del INE y además la eliminación de las 32 OPLES, Organismo Público Local Electoral, que este año ejercieron un promedio de 13,000 millones de pesos. Una de las medidas por las que se dice eliminemos a las OPLES, pues sería reduzcamos ese gasto tan fuerte de 13,000 millones al año. También la iniciativa prevé eliminar a los tribunales electorales locales, que también tenemos 32, uno por cada entidad federativa. Y dice la iniciativa que la razón sería que porque los tribunales electorales locales emiten sentencias de primera instancia y que no son definitorias, que todavía pasarían a revisión del Poder Judicial de la Federación a través de su Tribunal Electoral del Poder Judicial. Ahora bien, eliminar por una parte al INE, yo lo considero un error porque se pretende sustituir a consejeros profesionales por gente que salga de la masa popular electa por el pueblo. La legitimación es muy buena que sea popular, sí es muy buena, pero el candidato debe de tener muchos candados, debe de ser especialista. Debemos evitar la gente improvisada en tomar decisiones. Mira, por ejemplo, un juez, si vamos allá a la justicia electoral, un juez se hace, no nace. Para hacerte juez necesitas 10, 20 años de experiencia y entonces sí el Estado te puede dar esa enorme responsabilidad. Cuando los jueces nacen en la división del poder público, Carlos Luis de Secondán, barón de la Brede y Montesquieu, allá en Francia, decía que el poder de juzgar tan terrible entre los hombres, decía Montesquieu. ¿Y por qué era tan terrible? Bueno, porque pues, en esa fase de investigación de delitos, pues la tortura era el medio para obtener información. Y las sanciones, bueno, ¿cuáles eran las sanciones? La muerte por desmembramiento, por todos los métodos infames que pudiera inventar el hombre, esos serían buenos. Y por otra parte, el destierro, las penas trascendentes, que tú y tu familia me seguirían debiendo de por vida, o sea, ese tipo de cosas, el poder de juzgar tan terrible entre los hombres. Entonces decía Montesquieu en uno de sus más graves errores, que los jueces deberían ser nombrados para un asunto y que se vayan a su casa porque tienen un poder terrible, ¿sí? Aquí se habla de jueces que durarían 6 años y que serían electos por el pueblo. El pueblo es muy sabio, el pueblo es el titular de la soberanía, pero el pueblo, nuestro pueblo mexicano, carece de la necesaria información de los candidatos y de la necesaria formación personal para tener la capacidad de decidir quién lo haría mejor. No es muy clara la normativa todavía, pero por ejemplo, para ser un juez en materia electoral, en cualquier materia, lo número uno que debes de tener es un conocimiento profundo del sistema jurídico, ¿sí? Y ese conocimiento, perdón, sí. Y realmente esto que nos platica pues es muy alarmante porque estos nombramientos improvisados, estos nombramientos o esta selección de personas que pudieran liderar la democracia, los procesos democráticos, tenemos que ser muy honestos en el aspecto de decir que realmente se necesita gente muy capacitada, muy especializada y muy profesionalizada en la materia electoral, porque no solamente son los árbitros electorales, son los que van a ser el reflejo de la voluntad ciudadana, a quienes van a poder acceder a espacios de liderazgo político, no solamente a nivel local,
sino también a nivel federal, que estamos hablando de senadurías, diputaciones, gubernaturas, incluso la presidencia de la República. Entonces, esto que nos está planteando es bien interesante y es bien importante dejar en claro a la ciudadanía que estos perfiles sigan con un proceso de selección para que haya una claridad y una seguridad, certeza de los procesos democráticos en el país. Pero también nos hablaba de otros aspectos que pretende realizar la reforma electoral. Pero bueno, vamos a hacer una breve pausa aquí en Ciudadana 660. No le cambien y regresamos en breve. Estamos con el abogado Sergio Márquez Rábago, quien nos está platicando sobre esta eventual reforma electoral y sobre todo la propuesta presentada por el Ejecutivo Federal. Regresamos en breve. Luchando por la justicia. Para fortalecer tu conocimiento sobre la forma ordenada y digna de vivir en la sociedad actual. Luchando por la justicia. Brinda herramientas educativas para promover la cultura de la legalidad, los derechos humanos y la perspectiva de género. Luchando por la justicia. Amigas y amigos de Luchando por la Justicia, ya regresamos de una breve pausa aquí en el IMER Radio. Y como platicaba en la primera parte de este programa, tenemos a un súper invitado, quien es Sergio Márquez. Él es docente, es doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta con diversas obras en materia constitucional, ha trabajado en el Poder Judicial y bueno, es un experto en la materia para explicarnos de qué va la reforma político-electoral que fue presentada por el Ejecutivo Federal. Y antes de la pausa, pues nos estaba explicando sobre estos procesos de selección y cómo es que se buscan en esta nueva reforma eliminar a los tribunales electorales locales y a los OPLES, estos organismos públicos locales electorales a nivel estatal, porque realmente pues no se les considera, bueno, esta iniciativa no les considera relevantes bajo diversos argumentos, pero querido abogado, ya estamos de vuelta para que nos siga platicando sobre este importante tema. La reforma propone el primer domingo de agosto de 2023 para escoger a los primeros consejeros y magistrados electorales, y esto sería de manera conjunta. Y los tres poderes elegirían 20 candidatos que se proponen y finalmente se forman en el Tribunal Electoral listas de 10 candidatos por cada poder, y esos irían a la contienda electoral, ganando los que obtengan un mayor número de votos, y el que obtenga el mayor número de votos para ser magistrado electoral sería el presidente del Tribunal Electoral. Un estado con mayor población, también aquí tenemos una nueva geografía política. Se propone eliminar los 300 distritos electorales y otorgar los espacios para diputados dependiendo la población que tenga el país y la votación nacional emitida válida, y con base en eso se estarían otorgando los puestos. Desaparece directamente nuestro actual sistema de 5 circunscripciones para elegir 200 diputados de representación proporcional, pero también hay una regla de proporcionalidad para los partidos minoritarios, con una gran dificultad en los estados que tuvieran poca población. Los estados que tienen gran población, como el Estado de México, Jalisco, Nuevo León, pues no tendrían ningún problema. Los partidos pequeños podrían llegar a tener algunos diputados. Pero realmente esta nueva regla favorece a los partidos grandes y se señala por especialistas que esto estaría dando pauta para que en México desaparecieran casi la mitad de los partidos políticos actuales, que quedáramos con un bipartidismo o tripartidismo, ¿sí? Y eso implica que de alguna manera también se va a reducir el flujo de dinero. Los gastos de los partidos políticos actualmente tienen unas cantidades cuando no hay elecciones a diputados y senadores, a diputados, y otra cantidad cuando hay elecciones a diputados, senadores y presidente de la República, y los 4 años del sexenio que no tenemos se reducen a gastos ordinarios de los partidos políticos que siguen recibiendo dinero, aportación gubernamental. Pues esta aportación gubernamental para los años no electorales se pierde. Ya no tendrían estos, la propuesta nos dice eso. Otro dato interesante para ustedes, para la radio, es reducir el tiempo oficial, que nosotros sabemos que se impuso desde Gustavo Díaz Ordaz y que actualmente
sigue existiendo esta obligación de reproducir la información en radio y televisión, 48 minutos en televisión y 65 minutos en radio. Bueno, ahora se propone que esos 48 minutos se reduzcan a 33. Y con la finalidad de abatir la participación, la iniciativa popular también propone un cambio. En la iniciativa de consulta popular, actualmente se requiere la participación del 40% del padrón electoral, que actualmente con nuestros datos de padrón implicarían casi 37 millones de votos emitidos por ciudadanos. Si reducimos esto en un 10%, si lo bajamos al 33%, se reducen 2-3 millones de votos menos que serían necesarios para que una consulta popular fuera vinculante. Otro cambio en radio y televisión, se prevén spots en periodos de campaña y ahora también se establecen para tiempos de pre-campaña. 48 minutos actuales en televisión y 65 en radio, sabemos que será reducida en 18 minutos. Abogado, justamente hablaba de un tema que a mí me llamó la atención hace unos momentos, que fue sobre la reducción de las y los diputados, que realmente serían ya 300 personas en toda la República, ya no serían 500, es lo que se entiende, pero sí ya no sería por este ejercicio de participación o de votación directa, es decir, que nosotros los elijamos, y sería como un sistema de representación proporcional. ¿Realmente sería viable? Porque, bueno, hay estados de la República, por ejemplo, el Estado de México, que tiene un listado nominal, es decir, a muchas ciudadanas y muchos ciudadanos que pueden votar, y de pronto nos encontramos con entidades federativas con muy poca población mayor de 18 años, es decir, que tienen derecho a votar, como entidades como Tlaxcala. Entonces, realmente, ¿cómo se vería reflejada la representatividad de los ciudadanos de poblaciones pequeñas como es Tlaxcala o entidades así de pequeñas frente a estados de la República como el Estado de México, que son enormes y que realmente el número de población pues evidentemente arrasaría con cualquier votación frente a otros estados? ¿Qué escenario nos vendría en ese contexto? Mira, muy interesante la pregunta, Jessica, pues precisamente nos marca unas desproporciones muy fuertes. El Estado de México, por ejemplo, con este nuevo esquema, que no es simplemente mayoritario, es una combinación nueva, una nueva fórmula que está estudiada por votación nacional emitida y la realizada en cada uno de los estados. Al Estado de México le corresponderían 40 diputados con esta nueva fórmula. La Ciudad de México 22, Jalisco 20, Veracruz 19, pero sí, esos estados pequeños como Tlaxcala, Baja California, Campeche, Colima, 2 diputados por estado, solo 2 diputados por estado. La representación proporcional, que viene siendo la oposición garantizada, legisladores que ganan su espacio por la opinión perdedora minoritaria en un estado, pues tendría representación, por ejemplo, en los estados grandes, pero no en los chicos. En los chicos no, porque si finalmente el partido mayoritario gana las 2 diputaciones que hubo ahí con las nuevas reglas, ya no habría una tercera diputación que entregar. Entonces sí se va a perder parcialmente la votación minoritaria de los partidos políticos. Y que realmente eso sería muy alarmante porque las minorías, este término que se acuña a estas poblaciones que son pequeñas o que son partidos políticos locales, pues bueno, se verían evidentemente afectados, y los partidos políticos nacionales o con grandes estructuras, no solamente de militancia, sino también estructuras económicas, infraestructura, etcétera, pues serían las predominantes, y no sé, igual y podríamos estar en un riesgo eminente otra vez de volver a estos partidos monopólicos en el país, ¿no? Pero bueno, ¿qué otros retos importantes se vienen con esta reforma? Mira, la reforma, al dar nuevas reglas también para la consulta popular, pues obviamente acerca la consulta popular al ciudadano, pero estamos muy lejos. La anterior consulta popular llegamos a 17%. Se está buscando duplicar la participación ciudadana para que tuviera efectos concluyentes. Pero bueno, yo creo que los 2 aspectos más importantes es exactamente lo que tú acabas de decir.
si las listas de consejeros y las listas de magistrados las va a elaborar el Poder Judicial a través de la Suprema Corte, el Congreso, el presidente de la República, y va a votación, pues solo tenemos que voltear la cara a ver las tendencias del voto, que actualmente llegan casi al 50% a favor del partido en el gobierno, ¿no? Entonces yo el escenario que preveo es que el 90% de los espacios van a ser ganados por los candidatos que sean apoyados por el Ejecutivo Federal o por la opción del partido en el gobierno. Y eso implicaría volver a un escenario de partido único, básicamente. Y sin ningún espacio para poder contrarrestar las decisiones, porque no habría un principio de legalidad que deba ser confrontado con conocedores del derecho, con peritos de derecho. Yo estoy de acuerdo, pongan a quien quieran, pero tiene que ser un perito en derecho para participar en un juzgado electoral. No sé si finalmente esto vaya a tener un escenario favorable. El día de hoy empiezan los partidos políticos a fijar sus posturas sobre este tema. Es importante las noticias que vamos a tener hoy, pero si nosotros estuviéramos tomando como un escenario comparativo la última reforma constitucional que se dio para efecto de prolongar la presencia militar en las calles para 2028, pues ya sabemos que, mira, con un quórum de un senador menos, se presentaron los 128 menos 1, 127, y el gobierno llegó a obtener 2 votos más de los que necesitaba. 2 votos más que los necesitaba, pero bueno, obtuvo 9 de 11 votos del Partido Revolucionario Institucional, ¿no? Y que justamente esto nos invita a la reflexión, como bien nos dice, abogado, porque este tipo de decisiones tan importantes como lo es la seguridad nacional, que entendemos que en la Constitución no está previsto estos escenarios para que sean sometidos estos temas de seguridad nacional a consulta, pero realmente nos invita esto a la reflexión, que la ciudadanía debe de estar participando siempre de manera activa, pero también hay que poner ciertos límites, no con la intención de censurar ni de limitar su derecho a la participación, sino también que debemos analizar varios contextos de manera más específica, más crítica, con un análisis certero, sobre todo porque va a ser para beneficio o, en dado caso, de manera perjudicial para todas y todos, no solamente ahorita, sino también en el futuro. Entonces son figuras que se quedan para siempre y que pueden afectar de manera negativa al país. Pero querido abogado, se nos está acabando el tiempo aquí en Ciudadana 660, todas las voces del IMER Radio, y quisiera pedirle que, pues bueno, en un minuto nos comparta una conclusión o qué mensaje le gustaría transmitirle a la audiencia de esta eventual reforma electoral planteada por el Ejecutivo y por diversos actores políticos. Yo siento que toda la sociedad mexicana, obviamente todos los interesados en la política, que somos básicamente todos los mexicanos, porque a todos los mexicanos nos afecta las decisiones que tomen nuestros gobernantes. El pueblo es el soberano, el pueblo está pronto para exigir una rendición de cuentas a sus funcionarios que ejercen la soberanía por mandato popular. Y creo que hoy día el ciudadano, el compromiso que tiene es en enterarse del alcance de esta reforma, pero no de manera simplemente simpatizante con un partido político, sino las consecuencias que traerá. Las consecuencias que traerá es, ¿qué queremos? ¿Un juez profesional, un administrador electoral profesional o gente improvisada que simple y sencillamente esté pendiente del momento en que tiene que dar su aprobación para algo? Eso es algo que no podemos permitir. Necesitamos que si va a haber candidatos, que sean bien escrutados, que sean bien estudiados, que tengan las características necesarias para poder ejercer ese puesto, porque presentarse como candidato a un puesto para el que no se está preparado, obviamente da pauta hasta para responsabilidades. Yo que trabajé en el Poder Judicial, que me tocó ser juez de distrito sustituto en alguna ocasión de mis jefes, uno sabe lo que está firmando, ¿sí? Yo decía que si alguien, por muy amigo, quiere hacer juez de distrito a alguien,
por hacerle el favor y el señor no sabe, pues igual le está haciendo el peor de los desfavores, ¿no? Porque en un día un juez de distrito se avienta 400 firmas y 400 posibles responsabilidades. Y esto lo puedes multiplicar en varios escenarios. Y eso es algo que debemos de tener con mucho cuidado todos. Bueno, pues este mensaje nos ha quedado muy claro, este ejercicio de reflexión, de analizar las consecuencias y que realmente las responsabilidades de las y los servidores públicos recae todos los días, no solamente en esta persona, sino también en los efectos de sus resoluciones, de sus decisiones y del acatamiento que se deba dar a cada uno de estos criterios que se tomen en consideración y que realmente estos temas van a repercutir a todo el país, no solamente por cuanto a las autoridades electorales, sino también a la democracia de la vida misma del país. Pero bueno, querido abogado, se nos acabó el tiempo, así que quisiera pedirle que nos comparta redes sociales o algún texto que le gustaría compartirnos, recomendarnos. Miren, estamos ahorita en un momento trascendente, importante. El documento más importante que tendríamos es el que acaba de emitir precisamente la Comunidad Europea, que está atenta a los mexicanos, ¿sí? Estoy tratando de encontrar la liga para ver si se las puedo dar. Permítanme un segundito. Es que no soy muy hábil con estas cosas, pero bueno, no sé, en un segundito se lo doy, ¿eh? La Comisión de Venecia, y podría yo enviarles esta opinión de la Comisión de Venecia, que es la Comisión Europea para la Democracia a través del Derecho, ¿sí? Y este es un documento del día 20 de octubre, y en este documento ustedes pueden encontrar precisamente todo lo que opina Europa sobre esto que está pretendiendo hacer la iniciativa presidencial. No sé cómo podría yo hacerle para enviarte este dato, estimada. Me lo manda por vía WhatsApp y con gusto lo compartimos. Pero bueno, se nos acabó el tiempo, querido abogado Sergio Márquez Rábago. Yo soy Jessica Torres y nos escuchamos el próximo viernes a través de Ciudadana 660. Que tengan un excelente viernes. Adiós. Cápsula de la semana. Cada 3 de diciembre se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el cual data de 1992, instituido por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Este día insta a promover los derechos y el desarrollo de las personas con discapacidades para que sean incluidos en todos los ámbitos de la sociedad. Asimismo, pretende sensibilizar a la población en general sobre esta realidad. Destaca la importancia de incluir a este grupo históricamente discriminado en todos los aspectos de la vida, ya sea política, social, económica y cultural. El 3 de diciembre es una oportunidad para hacer visible a un grupo muchas veces invisibilizado, que justamente, como reclama derechos, tiene obligaciones, como cualquier ciudadano. Luchando por la justicia, promueve el pensamiento de respeto a los derechos humanos y que las diferencias individuales no sean argumento para justificar la desigualdad, el maltrato o la discriminación. Luchando por la justicia. Luchando por la justicia.